Risco permite valorar y gestionar portafolios de instrumentos financieros como por ejemplo fondos de inversión, planes de pensiones, fideicomisos, tesorerías de bancos y corporaciones o un balance de activos y pasivos financieros. Todos ellos desde múltiples perspectivas y de forma dinámica. Risco valora, gestiona y mide los riesgos de un amplio catálogo de productos de contado y derivados, liquidez, renta fija, renta variable, divisas, materias primas. Cada producto dispone de su correspondiente fórmula de valoración y su modelo de medición de riesgos. Con Risco Core, la base de datos de Risco, la información de todos sus activos y pasivos quedará totalmente organizada, completa, estandarizada y actualizada. Risco Core está diseñada desde cero, pensada para el futuro, permite crear nuevos instrumentos financieros a partir de los ya existentes y es muy flexible, permite agregar carteras y subcarteras en función de múltiples criterios, algo fundamental en análisis de tipo Performance Attribution. Podemos identificar 7 grandes áreas de funcionalidad en Risco: valoración, análisis de exposición, medición de riesgos, pruebas de tensión, control de límites, generación de informes y simulación y toma de decisiones. Risco valora a precios de mercado y a precios teóricos, sirviendo siempre de contraste de valoración, aportando una valoración alternativa para instrumentos ilíquidos. Dispone de calculadoras específicas para analizar la descomposición de flujos financieros que dan como resultado la valoración de contraste, adaptadas a cada tipo de activo: bonos fijos, bonos flotantes, swaps, opciones. Risco proyecta, valora y mide riesgos a partir de atributos descriptivos y analíticos que el usuario asocia a los instrumentos financieros cuando estos son dados de alta en la base de datos. La trazabilidad ha sido siempre un aspecto perseguido por usuarios y auditores, y por ello Risco está preparado para poder explorar tanto la base de datos de atributos como los datos calculados a partir de los inputs de mercado o metodológicos que han sido cargados a cada fecha, tales como curvas de descuento de flujos, diferenciales de crédito, volatilidades y correlaciones, y muchos más. Para portafolios con inversiones indirectas, como por ejemplo fondos de fondos, SPVs, colaterales, etc., Risco permite profundizar en el análisis de la cartera apuntando a las exposiciones y riesgos de los subyacentes mediante la técnica de look-through. El usuario puede elegir si desea analizar la cartera con enfoque look-through o sin él. Con esta funcionalidad activada o desactivada podemos analizar todas las exposiciones a clases de activos con sus apalancamientos y coberturas, las concentraciones a varios niveles de agrupación, por ejemplo emisores, sectores, divisas, países o combinaciones de varias agrupaciones personalizadas por el usuario. Risco descompone los instrumentos de renta fija en sus flujos provenientes de intereses y amortizaciones. Podemos representar estos flujos en mapas temporales de vencimientos más extendidos o más concentrados, con el objetivo de analizar su dispersión, el riesgo de tipo de interés y el riesgo de reinversión o financiación. La generación de flujos permite obtener medidas de rentabilidad o de sensibilidad, como la duración, la comicidad, la TIR. El mapeo de flujos a puntos de riesgo también nos permite obtener medidas globales de riesgo probabilístico como el Value at Risk o VAR. Risco permite calcular el VAR mediante el enfoque paramétrico o el enfoque de simulación. Su cálculo puede realizarse a nivel instrumento individual, a nivel cartera agregada o para cualquier combinación de instrumentos que se pueda filtrar a partir de atributos descriptivos como el sector, rating, país, etc. El objetivo es analizar la aportación del VAR de la subcartera seleccionada al VAR total del portafolio. Es posible obtener un VAR desagregado por los diferentes riesgos de tipos de interés, crédito, renta variable, materias primas, inmuebles y liquidez. El usuario puede configurar el estándar de nivel de confianza y horizonte temporal utilizado. En el VAR paramétrico podemos visualizar para cada instrumento o para cada subcartera la exposición a los distintos vértices de la matriz de riesgos. Serfiex genera periódicamente la matriz de varianzas y covarianzas necesaria para el cálculo de este VAR paramétrico. El VAR por simulación también ofrece la información activo-activo, sus pérdidas y ganancias y los vectores individuales y agregados sobre los que se obtiene el dato de pérdida dado el percentil deseado. También permite realizar filtros para analizar de manera más detallada el aporte de riesgos de cada agrupación de activos. En Risco es posible comparar las carteras de inversión con otras carteras de referencia o benchmark, ya sea con activos reales o nocionales, a nivel exposición, concentración y riesgos. El Tracking Error VAR es una medida de riesgos ex ante que permite estimar la pérdida probable relativa a benchmark, a un nivel de confianza y horizonte temporal determinados. Esta medida puede ser calculada con los dos enfoques de VAR disponibles, es decir, paramétrico o por simulación.
Otra de las funcionalidades interesantes de Risco es la personalización de pruebas de tensión. Con la herramienta What If se pueden crear escenarios unidimensionales o multidimensionales a partir de diferentes shocks en precios, curvas de tipos de interés, tipos de cambio, volatilidades implícitas, spreads de crédito o ratings. Por ejemplo, si queremos construir un escenario de tipos de interés, este podrá ser paralelo o no paralelo y para una curva o para un conjunto de ellas. Si queremos construir un escenario de caídas en las bolsas, podemos filtrar a qué áreas geográficas o sectores económicos queremos transmitir cada uno de los shocks. Agregando distintos tipos de shocks, podemos simular escenarios de situaciones extremas o replicar escenarios históricos de crisis en los mercados financieros. Cualquier prueba de tensión individual o combinada se puede almacenar para ser reutilizada. Esto permite al usuario repetir el cálculo cuando lo desee sin necesidad de realizar de nuevo la programación del escenario. También es posible obtener un VAR en situación de estrés, modificando las volatilidades y correlaciones de la matriz de riesgos. Risco permite realizar una prueba de tensión asociada a la liquidez de los activos de la cartera. A esta prueba la denominamos test de profundidad de mercado. Se trata de analizar la pérdida que se produciría debido a la iliquidez del mercado si se vendiese toda o parte de la cartera en distintos periodos de tiempo. Una vez analizada la cartera, el siguiente paso natural es la verificación del cumplimiento de límites de exposición y riesgos tanto legales como internos. Estos límites son personalizables y almacenables y pueden ser comprobados de manera rutinaria mediante la generación automática de informes. El módulo de generación de informes de riesgo permite la personalización de formatos de presentación a nivel cartera, fichas comerciales de composición de las inversiones, de riesgos, de rentabilidad o fichas de tipo sumario con agregados de todas las carteras que reflejen las diferentes medidas de exposición y riesgos de manera comparativa. Risco ofrece un set de informes por defecto que pueden editarse y personalizarse con los formatos corporativos de la entidad, así como generar nuevas configuraciones de informes con diferentes análisis, cuadros y gráficos que se exportarán a Excel o a PDF. También es posible evaluar los resultados de las carteras de inversiones de manera absoluta relativa a benchmark o ajustada a riesgos con los ratios de performance comúnmente utilizados en la industria. Es posible personalizar la información que se desea a nivel activo y a nivel cartera, seleccionando los campos descriptivos, analíticos o calculados y agrupándolos por diferentes criterios, construyendo así fórmulas sobre las agrupaciones como sumas, medias ponderadas, para que a modo de tabla dinámica el usuario pueda analizar sus carteras de una manera flexible y cómoda. Estas vistas pueden ser guardadas con diferentes nombres para su posterior uso y se pueden exportar para trabajar cómodamente con hoja de cálculo. Por último, Risco ofrece herramientas específicas para la toma de decisiones de inversión. El simulador de carteras permite al usuario duplicar portafolios y editar sus posiciones para analizar el efecto de compras y ventas en exposición, riesgo y vulneración de límites, entre otros. Risco es la herramienta profesional de Serfiex para la valoración, gestión y medición de riesgos de activos y pasivos financieros. Desde 1993, Risco ha ayudado a nuestros clientes a comprender, controlar y gestionar mejor sus riesgos financieros y a mejorar la calidad de sus decisiones estratégicas de inversión. Risco está en continua evolución y adaptación a las mejores prácticas internacionales de una industria financiera dinámica y cambiante. El equipo de soporte de Risco está formado por profesionales con experiencia en más de 150 proyectos internacionales de risk management para instituciones financieras.